Amigos queridos, qué gusto saludaros nuevamente. Estamos aquí en su programa Punto Central de la lección del folleto Escuela Sabática. En esta ocasión estamos con la lección número 3, Monumentos de Gracia. Y es ahora, amigos queridos, que estoy triplemente feliz, porque ahora contamos con nuestros amigos Abner Sandoval y nuestro amigo Daniel Ortega. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Abner. Hola Johnny, ¿cómo estás? Queridos amigos, espero que estén muy bien. Dani. Qué bendición, amigo, de poder estar con ustedes. Realmente feliz de que Dios nos pueda utilizar y nos pueda enseñar, porque siempre hay que aprender también. Claro que sí. Y esta lección de verdad, amigos, que es muy bonita, es muy linda y tenemos que hablar de algo muy importante, que vamos aquí a desglosarlo en este conversatorio. Pero antes de eso, amigos, vamos entonces a orar. Dani, ¿te parece si puedes ayudarnos con una oración para poder presentar este programa? Claro que sí, amigo. Oremos. Señor y Dios, Padre Santo, nuestro amante Salvador, nuestro Creador y Protector, nuestro sustentador, nuestro Dios, nuestro Rey, Señor de señores, te damos la honra y la gloria solo y únicamente a ti, Padre, porque reconocemos que por ti somos, por ti existimos, Señor. Por ti se mantiene este mundo y este universo. Y Padre, tú eres el dueño de todo conocimiento y sabiduría. Tú eres el que ha inspirado, Padre, las Escrituras. Es tu palabra la que tiene poder, porque tu Santo Espíritu, mi Señor, es quien puede llegar hasta lo más profundo de los corazones, de las mentes, de cada uno de nosotros, Señor. Y suplicamos ese santo poder, ese Espíritu Santo, Padre, para poder nosotros comprender, entender, vivirlo, Señor, sobre todo. Y también que todas las personas que puedan participar de esta lección podamos ser topados por ti, Señor, para que podamos estar más cerca de ti y podamos tener esa experiencia real de hacerte un Dios real para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que tu santa presencia sea con nosotros. Sé tú el invitado especial a este conversatorio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos queridos, vamos a ver si empezar con el punto central, que te soy sincero, Dani, Abner, se me hizo complicado encontrar el punto central porque hay tanto de qué hablar, de verdad que podríamos hablar aquí por horas, pero tenemos que hacer algo corto, preciso, al punto, como es este programa. Y quiero yo compartirles ahorita la pantalla, justamente con lo que considero va por el punto central, amigos queridos, que va aquí con Josué 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hasta este punto Dios había conducido al pueblo con la nube. Ahora ya no había más la nube. Ahora Dios iba a cumplir su pacto y el arca del pacto tiene que ir delante. Creo, mis amigos queridos, que este de aquí es, a mi punto de vista, el inicio. Creo que el punto central de esta lección es el cumplimiento del pacto de Dios. Cómo Dios cumple su promesa. Porque Dios lo sacó de Egipto con una promesa de introducirlos a la tierra prometida. Y aquí está Dios cumpliendo el pacto, cumpliendo su promesa. ¿Qué puedes decir de esto, amigo Abner? Sabes que coincidimos en este aspecto. Milagros hubieron muchos y uno más grande que el otro, ¿no? Las 10 plagas fueron maravillosas, cómo el Señor protegió al pueblo, a las familias que pintaron con sangre a los dinteles de las puertas, el mar se abrió, bueno, muchos milagros. El río Jordán, en esta vez ellos iban a pasar en seco, fue un milagro, maravilloso, sí, pero creo que no destaca eso, sino lo que tú acabas de leer. El Señor guiando al pueblo a cumplir su promesa, ¿no? El pueblo hizo algo, y otra vez, respecto al pacto se habla aquí, ¿no? El pueblo hizo algo, merecía de alguna manera entrar, merecía, no merecía. Y Pablo lo destaca en Romanos capítulo 3, 23, porque cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no tenía sentido, no tiene sentido que pensemos nosotros que el pueblo hizo algo para pasar, ¿ya? Ellos creyeron, esta vez sí creyeron que iban a entrar. ¿Se acuerdan en la historia pasada? Cuando el pueblo decide no entrar y casi mata a Moisés, porque no querían entrar, no querían pelear contra aquellos gigantes de Canaán. Pero esta vez el pueblo dice,
listo, te creo. Y el Señor hace ingresar a su pueblo, con milagros nuevamente. Amigo, el pueblo de Dios vivió muchos milagros, pero acuérdate que los últimos años el pueblo era un vaivén. Hace poco habían empezado a cometer otra vez pecados, pecado del adulterio, la fornicación, se habían dejado engañar. Entonces, claro, el Señor apretaba y otra vez el pueblo estaba un poco mejor, ¿no? Y es un vaivén, no vemos un pueblo que merece, pero sí vemos un Dios que cumple. Y ¿sabes qué? Yo creo que ese también es el punto central de esta lección y sobre todo de esta historia, porque el Señor cumple, amigo, y nosotros tenemos una promesa que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, ¿no? Él es paciente, dice Pedro, ¿no? Y dice Pablo también. Entonces, Él es paciente, Él no tarda, pero Él cumple. Y si nosotros vemos el meollo de este asunto, yo me pongo en la piel de los israelitas. Ellos, bueno, otro milagro más, yo me imagino alguno, ¿no? Otro milagro como el que pasó con mi papá allá cuando salieron de Egipto, o como la roca o como el agua de la roca, o otro milagro. Pero el regocijo del corazón era, vamos a entrar. ¿Y cómo? Bueno, Dios va a ver cómo entramos. Entonces Dios cumple, creo que también ese es el meollo. Y hay más cosas para decir, ¿no? Pero ahí le dejo a mi amigo Dani también, ¿cómo ve él? Bueno, cuando escuchaba a Johnny, claro, el arca tenía que estar al frente, pero no era algo nuevo. O sea, si nosotros recordamos, y justo lo quería mencionar, porque para el cruce del Mar Rojo, en el capítulo 14 de Éxodo, a mí me encanta esta parte porque es algo esencial que muchos olvidamos. Y dice 14:19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. La nube, y claro, antes cuando vemos la columna de nube y de fuego, era simplemente otra manifestación de ese mismo ángel de Jehová. Y la siguiente semana vamos a hablar justamente de ese encuentro de Josué con el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Entonces simplemente es esto de que Dios siempre quiso estar al frente de ellos y realmente la experiencia de entrar en Canaán sin la presencia de Dios no tenía sentido, porque realmente, y nosotros lo hemos hablado antes, el reposo que ofrecía el Señor era ese, el que estén en su presencia, en contacto. Y si sintetizamos el pacto, ¿cuál es el pacto? Volver a Él. Simplemente es volver a Él, estar con Él. Y yo creo que la pregunta lógica aquí es, ¿pero él se alejó? No, Él siempre estuvo ahí. El arca era una manifestación, la columna era una manifestación, e incluso el propio ángel estaba con ellos. Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Somos nosotros los cuales hemos dado la espada y lo hemos rechazado tristemente. Hemos roto el pacto. Y sabes, amigo, que lo que acabas de decir es totalmente cierto, ¿eh? Dios siempre intentando estar al frente, Dios siempre intentando conducir al pueblo, y en cambio nosotros necios, tardos, o sea, para entender que Dios hace todo por nosotros, y estamos ahí queriendo retener las bendiciones, amigo. Porque es lo que hacemos. Cuando no creemos en eso, retenemos las bendiciones y limitamos la promesa. Dios quiere cumplir su promesa, amigos queridos. Dios quiere cumplirla. Si por Él fuera, hace rato hubiese venido, pero por causa de que nosotros no nos rendimos, por causa de que nosotros no buscamos esa conexión con el cielo, Dios dice, aún no están preparados para el encuentro. Y hemos estado vagando en el desierto, amigos. Hemos estado vagando en el desierto durante tantos años. Pero cuando entendamos esto que el Señor quiere cumplir su pacto con nosotros y vivamos el pacto, amigos queridos, wow, va a ser algo totalmente diferente. Y quiero ahora compartirles esta parte de aquí del libro Deseo a todas las gentes. Escuchen lo que va a decir aquí. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencias ajenas. Bueno, ciertamente, cuando cruzaron el Mar Rojo, había muchos de los hombres del pueblo, eran niños. Muchos lo vieron y otros muchos no lo vieron. Ahora tenían que también ser partícipes de esta experiencia, ser partícipes del milagro, del cumplimiento de Dios en el pacto. Así que vemos que Dios está al control de todo, amigos queridos. Dios quiere cumplir su pacto y Dios
nos llena de maravillas para que tengamos esa fe y nos aferremos por la fe al cumplimiento de su promesa. Creamos de verdad que Él puede hacer y que Él nos va a llevar a la patria celestial. Hay algo interesante también en este contexto, ¿no? Pablo lo explica claramente que el cruce del Mar Rojo es del bautismo del pueblo, antes de entrar en la presencia del Señor. Luego el pueblo, obviamente, nosotros vemos la historia, se comporta mal, reniega de Dios. Antes del Sinaí, manda a lavar las vestiduras nuevamente. ¿En qué? En el agua que salía de la roca. Aquella roca, que era Cristo, ¿cierto? Era agua milagrosa. Al final estaban lavando sus ropas y vestiduras en la sangre de Cristo, en términos figurativos. Y ahora para entrar a Canaán nuevamente, pasan por el agua. Interesante. El folleto menciona, ¿no? El agua no era un río que daba a la cintura, a la rodilla, y mucho más en ese momento es muy probable que el río estaba muy crecido. Entonces, las paredes de agua muy probablemente tapaban a los israelitas que pasaban por ahí. Entonces estamos viendo nuevamente el bautismo, ¿cierto? Antes de entrar en la presencia de Dios. En el santuario, antes de entrar en el lugar santo, tenías que lavar las manos y los pies, que significaba el lavamiento todo completo del sacerdote en la fuente para poder entrar al lugar santo. Es muy interesante. El Señor cumple, y ese es el centro de este evento. Yo cumplo, dice el Señor. Yo te voy a introducir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con alas de águila lo saqué de ahí. O sea, yo los saqué, muchachos, no se preocupen. Ahora yo los voy a ingresar a Canaán, pero ojo al piojo, dice el Señor, ¿no? No es así nomás. No es así nomás. Vamos paso a paso. Primero, la fe, ¿cierto? Después nosotros con Jericó lo vamos a ver cómo el Señor pide el grito de victoria antes de que se derrumben los muros. Primero la fe, ¿cierto? El Señor prueba la fe de estos israelitas. Y luego la purificación. Entonces, esta justificación por la fe, ¿no? Vamos a decir, este lavamiento que recibe el pueblo, lo recibe por la fe y produce, y el Señor lo que quiere es producir una limpieza en nuestro corazón. Es el pacto eterno que nosotros lo vemos en Jeremías, lo vemos en Hebreos, y pondré mi ley en tu corazón. ¿Qué significa esto? Sí, yo te perdono, pero te limpio también. La obra del Señor es completa y Él está mostrando que para entrar a Canaán hay estos dos elementos importantes, ¿no? La justicia de Cristo recibida por la fe, ¿no? La justicia de Cristo obviamente por el bautismo, ¿cierto? Pero recibida, no solamente escuchada, no solamente un oír, no, sino creída de verdad. La justicia del Señor creída y recibida. Incluso, amigos, como lo comentamos la semana pasada en el estudio, en el conversatorio que tuvimos, pues la fe te abre la puerta, amigo, para que la gracia funcione, para que la gracia actúe en ti. La gracia está disponible para todos, disponible para todo. Todo aquel que quiera recibir gracia está al alcance simplemente de que tú decidas entregarte a Cristo. Uno recibe a Cristo por la fe, porque yo conozco a Cristo y por la fe me entrego a Él y la gracia empieza a hacer el trabajo. Empieza el trabajo y justamente por la gracia de Dios, Él te recubre con su manto de justicia. Ahora su justicia te es imputada. Ahora su justicia ahora vive en ti. Ahora Él te hace justo. Literalmente, lo hace Él. Es la obra de Dios que bate en el polvo de la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y te acuerdas, amigo, que en el bautismo de Cristo, cuando Él se levanta, está la manifestación del Padre mediante la voz del Espíritu Santo, desciende como paloma, y el Padre dice algo interesante. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Después del bautismo, ahora Cristo Jesús, vamos a decir así, es pleno, es uno con el Padre. El Padre lo recibe, me complazco en mi Hijo. ¿Ya? La hermana White, en el libro El Deseo de todas las gentes, en aquel capítulo, dice que estas palabras no eran solo para Jesús, para toda la humanidad en Cristo.
Qué importante que es el bautismo de Cristo. Qué importante. Entonces, este evento no es un evento, no es solo un milagro para que lo recordemos, porque milagros había muchos. Es un evento muy significativo. ¿Que el Señor cumple? Sí, pero Él cumple su pacto a su manera. Eso no nos olvidemos. Algunas veces se establece el pacto del Señor como que un acuerdo entre Él y yo. Yo no tengo nada que ver con Él. Si nosotros vemos el pacto, Él lo cumple. Él lo cumple en mí. Yo no es que yo, a ver, si yo hago esto, yo voy condicionando las acciones del Señor. Es imposible, queridos hermanos, amigos. El Señor cumple, pero a su manera, recordemos. Él nos quiere limpiar. Por eso es incompatible muchas teologías que nos hablan de la salvación en el pecado. Mientras seguimos pecando, somos salvos. El Señor quiere limpiarnos. La salvación incluye el bautismo. La salvación incluye el bautismo en donde nosotros ahora somos, el Señor puede decir de nosotros, estos son mis hijos amados en que tengo complacencia. Ahora somos Amén. amigos de Él porque ahora hemos sido bautizados por la justicia de Cristo, obviamente, pero ahora Amén. somos bautizados. Y hay un punto bien Yo importante, quisiera, ¿no? ujú. Dale, Dani, dale. Sí, porque realmente esto está muy interesante, pero recordemos que mencionaste a Pablo, pero Pablo lo deja muy claro, dice, porque todos nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, sí, bautizados, sí, se remojaron, sí, pero que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Sí, estoy en 1 Corintios 10. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. No había más. La nube era Cristo, la roca era Cristo, su alimento, el maná, era representación de Cristo. No había más. Y nos dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Lo que tú comentabas en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en este tengo complacencia, estoy feliz, contento. Pero acá nos dice, pero de la mayoría no se agradó Dios. ¿Y qué dice? Y los cuales quedaron tendidos en el desierto. Familia querida, el punto es, y cabe mencionarlo aquí para todos, ¿cuántos de nosotros hemos remojado? Y gloria a Dios porque estamos bautizados. Pero ¿cuántos hemos caminado bajo la nube? ¿Cuántos hemos bebido del agua espiritual? ¿Y cuántos hemos comido del alimento espiritual? Yo esta semana les preguntaba en la predicación, les decía, oigan, ¿qué pasa si a un niño tú le das comida, agua, lo cuidas, lo dejas dormir, le dejas corretear y andar? ¿Qué va a pasar? Va a crecer. Es que es de forma natural, o sea, eso ya es propio, innato. Muchos de nosotros tristemente solo nos hemos remojado, pero no hemos avanzado en el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo realmente es esa bebida, ese pan, ese testimonio que nos da, pero ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados continuamente bajo la nube? ¿Por qué? Porque el pacto del Señor, ¿cuál era? Que quería estar con su pueblo. Ahí se lo manifestó de forma milagrosa y majestuosa. Nosotros no podemos decir algo tan diferente porque Dios se ha manifestado en nuestra vida de forma majestuosa. Pero el punto es cuántos de nosotros realmente hemos llegado a convivir con el Espíritu Santo y estamos bebiendo, comiendo de Cristo y eso ha estado cambiando nuestra vida. El problema no es el punto del bautismo. Eso ya pasó y muchos, gracias a Dios, lo hemos tomado. Pero el bautismo diario, ese es el problema, creo yo, de todos nosotros. Sabes que justamente iba a mencionar eso, amigo querido, porque recordemos que también el Nuevo Testamento deja claro, cuando Juan el Bautista dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno que os bautizará dice, con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que es del diario, es el bautismo de todos los días, ese compartir con el Señor, con su presencia hoy y siempre, mis amigos queridos. Es el bautismo diario que es súper importante. Y Dani, quiero aprovechar que estando contigo, porque sé que tú estuviste hace unos meses atrás, un tiempo atrás, justamente en el Jordán. Cuéntanos cómo es ese río, porque Sí. ciertamente en ese tiempo el Jordán, bueno, según lo que describen, ¿no? La sirve por esas fechas, es bastante caudaloso, pero por lo general tú lo visitaste y no era gran cosa, era chiquitito.
Realmente, yo cuando llegué todo emocionado a ver el río, dije, wow, el Jordán. Hermano, era una cosa de unos 8 metros exageradamente, agua turbia, poco correntosa, se notaba que era con mucho sedimento. Sin embargo, nos supieron explicar que, claro, ya entre los vestigios de los sedimentos y todo, se encontró que el caudal del río era mucho más ancho, mucho más amplio. Sin embargo, por el daño de la naturaleza, de los medios climáticos, pues ha generado que el cauce sea bastante reducido en este tiempo. Pero bueno, acotando un poquito en esto, nosotros estamos, históricamente nos tenemos que ubicar que esto está pasando en el primer mes del calendario judío, que es el mes de Aviv o Nisan. Estamos hablando de más o menos marzo-abril, intermedio, marzo-abril. En esto estamos hablando que es el inicio de la primavera, o sea, finales de todo lo que fue el invierno. Entonces, en estas zonas vamos a ver que hay bastantes, es una zona montañosa, hubo bastante deshielo, y eso generaba que obviamente todo eso baje ya en estas fechas más calurosas y el cauce aumente. Por eso el Espíritu de Profecía habla de que en esta época era el río muy caudaloso y es justamente por esto. Pero sin embargo ahora actualmente uno diría, no, pues hasta un niño pasa este río, ¿no? Pero en el tiempo donde estamos hablando, pues no era esa las condiciones históricas correctas. Eso es súper interesante, amigo, porque bueno, el contexto indica de que en ese tiempo, pues justamente en tiempo de primavera, el río era bastante caudaloso, cosa que la gente ahí, bueno, los de Jericó, ni siquiera se esperaban que cruzaran el río tan crecido, ¿no? O sea, era algo ilógico para ellos, ¿no? Pero Amigos, sí, si nosotros acá el río Comira, que es un río de 2 metros de ancho, se abre para que nosotros crucemos en seco, es un milagro que lo vamos a contar a todo el mundo. Va a ser un milagro porque se Claro, abrió ese río o se secó solamente para que yo cruce. El claro, caudal, casi que el caudal no importa, pero sí importa porque lo magnifica, ¿cierto? Pero ya correcto. el milagro, ¿no? Era un gran milagro el pasar el Jordán y tener que pisar antes de pasar. Acuérdate es, hasta dónde les llegaba el agua a los sacerdotes para que ahora sí empiece a abrirse el milagro. Por la fe, ¿te acuerdas? Por la fe, el patriarca, por la fe, todos por la fe. Es interesante. eso es Sí, justamente lo que iba a resaltar en este punto, amigo, porque mira el versículo 13, que habla justamente de la orden de Dios para con los sacerdotes. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten sobre las aguas del Jordán, allí se partirán. No era solamente de que ellos iban a llegar al borde y hacer el milagro, no, tenían que, digamos, llegar al agua. a mí me llama la atención cuando se leen patriarcas y profetas diciendo que los reyes se burlaban de por cómo el pueblo vagó, cómo todo fue desvirtuado, ¿no? El plan de Dios. Y claro, su confianza estaba en que incluso la naturaleza estaba a su favor. Y en verdad, uno diría, bueno, es algo tan sencillo, ¿no? Como mojarse, pero el planteamiento no es tan fácil, no es tan práctico, porque estamos hablando que incluso los sacerdotes cargaban algo que sabían que era divino. Ahora imagínense ponerse en la cabeza de un sacerdote que te resbales y se caiga el arca del pacto. Yo me imagino mucho, me gusta a mí hacerlo esto muy gráfico para mí. Y realmente me pongo en esa condición, ¿no? Entonces, realmente ellos estaban con la certeza de que Dios estaba con ellos y la fe que ellos debían tener. Y también viendo a su pasado, porque digo yo, muchos de ellos también tuvieron eso, ¿no? De sentir cómo de ver el pasado, de cómo esto tuvo que haber sido hace 40 años, pero por sus errores y su falta de fe, y Hebreos lo plantea clarísimo, su incredulidad. No hay otra cosa, es la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No tener fe, no creer. Total. Entonces yo veo que cómo cambia absolutamente eso, gracias a Dios, y es una manifestación poderosa de fe. El topar el agua muchas veces va a hacer que nosotros tengamos en nuestra propia vida algo práctico, ¿no? Decir, sí, tú dudas de que porque tienes que trabajar en sábado. Bueno, da el paso de fe.
métete en las aguas, habla, pídele al Señor. Y a veces muchos nos sentimos en esa conformidad o ese temor, esa vacilación de no querer enfrentar la situación. Y cuando Dios lo que quiere es que lo manifestemos. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios también. Amén. Y mira, amigo Abner, que por esa razón Jesús mencionó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate esa Claro, pregunta, ¿eh? claro. Y mira, esto lo entendemos cuando nosotros leemos el libro, el Apocalipsis primeramente, Daniel y el conflicto de los siglos. ¿El Señor quiere venir? Sí. Pedro es clarito, nosotros podemos adelantar su venida. Nosotros podemos adelantar la venida del Señor. Pero ¿qué pasa? No tenemos fe. Ahora, es importantísimo en este momento de la historia, en donde muchos dudamos y decimos, ¿será? ¿Será que el Señor, yo lo veo difícil en esta generación y que el Señor cumpla cada vez? Imagínate, venimos, en vez de ir para arriba, venimos de un pueblo que es Elena de White, José Bates, que dieron todo, el hermano Andrews, o sea, gente que dedicó su vida y una iglesia que estudiaba la Biblia y venimos ahora como estamos y una vez yo hablé esto con unos jóvenes y me dicen, no, esa cara de los... Está difícil. ¿Será que Yo no viene? sé. Claro, y es ahí donde el Señor dice, no, yo cumplo mis promesas y tenemos que nosotros regresar a ver. Ahora, amigos, no es automático el hecho de que, como yo vi un milagro antes, yo voy a tener fe ahora. No es automático, porque el pueblo de Israel, nosotros vemos la historia, pasaron tantas cosas y no demoraron 15 días, a veces un mes, un año, 2 años, ya estaban, pero irreconocibles. Entonces, el tema de la fe nos abre la puerta a la gracia, pero esto es una cuestión de decir, Señor, yo creo que tú vas a cumplir, aunque no te he visto. ¿Te acuerdas lo que hablamos el folleto pasado? La fe de que si yo no veo, incluso ahí puedo tener fe, aunque no haya visto nada. Es la fe que el Señor elogia, ¿cierto? Sin ver creyeron. Y a Tomás, ¿qué le dice? Ay, Tomás, ya mira, ya, aquí está, para que veas. Pero no necesitas tener una presencia luminosa para creer que yo existo, ¿no? Y esto nos tiene que dar a nosotros la suficiente fe para decir, sí, el Señor. La de Rab, que es lo que vimos la vez pasada, no, sí, el Señor es Dios y Él va a cumplir. Y su iglesia es su iglesia, la niña de sus ojos. Y esta es la iglesia del último tiempo. Hay que creer, hay que creer. ¿Cómo va a pasar? No sé, amigo. ¿Vamos a tener que mojarnos los pies? Sí. ¿Santificarnos? Sí. Este punto no hay que dejarlo a un lado. Santificación que el Señor pide para su pueblo, que Él la va a dar. No es que nosotros nos santificamos y recién ahí el Señor hace su obra. Por eso yo destacaba el hecho del cruce del Jordán. Él los bautiza, porque Él los santifica. De la misma manera, a nosotros el Señor nos quiere santificar. ¿Todos los que pasaron por el Jordán después vivieron una vida santa? No, evidentemente. ¿Todos los que pasaron por el Mar Rojo? No. Pero ese es el anhelo del Señor. El Señor sí está cumpliendo. Ahora pues va a depender también de nosotros, la iglesia de hoy, cómo respondemos. Y no como iglesia, porque la iglesia va a seguir siendo la iglesia. No me refiero a la estructura, me refiero a las personas, ¿no? Pero habrán personas que digan no. Habrán personas que aunque el Señor anhela, aunque el Señor lo bautiza, quieran rechazar al Señor. Inclusive después, no me refiero al bautismo cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, me refiero al bautismo del Espíritu Santo. Me refiero que aún el Señor nos da libertad para decir, mira, yo te doy todo lo que tengo, pero ahí estás tú con tus decisiones, ¿no? Ciertamente en Josué 3:5 decía, ¿no? La invitación de santifíquense porque van a ver cosas maravillosas. Y yo quiero justamente aprovechar esta ocasión compartiéndoles ahora también Josué capítulo 5, porque esto continúa, mis amigos. Y esto, Daniel, también te he escuchado que lo has predicado bastante ese tema,
Porque una vez que ellos cruzan el río Jordán, una vez que hacen esto, ahora mira el versículo 2. Dice Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Pues me llama la atención y creo que es súper importante resaltarlo, que aquí hay una renovación del pacto. Porque recuerda que la circuncisión es la señal del pacto abrahámico, del pacto de salvación. Entonces, aquí vemos cómo Dios está renovando el pacto con el pueblo. Algo que es totalmente importantísimo que tenemos que resaltar en esta historia, Dani. Sí, sí, por supuesto que sí. Y vale la pena dar un poquito de contexto histórico para entenderlo bien y aplicando un poquito a lo que Abner decía. La oportunidad estaba para todos. Dios no escogió un solo grupo, dio la oportunidad absolutamente a todos y eso inicia desde Éxodo. Cuando vemos cómo avanzan las 10 plagas, en la parte final vemos que incluso hace un llamado hacia los extranjeros que quieren participar de la Pascua y ser parte del pueblo de Dios, pero también tenían que tener un proceso. En ese proceso era la circuncisión, porque decía que ninguno podía participar que no haya sido circuncidado, ¿sí? Entonces el extranjero que vio, que palpó, que tuvo la percepción clara de que sí, ya el Dios verdadero era el Dios de los israelitas, entonces él definitivamente, ese extranjero, tenía que circuncidarse y poder participar de la Pascua. Ahí es cuando vemos que hay una gran multitud que sale de Egipto y ahí vemos cómo Dios, la gracia de Dios es para absolutamente todos. Sin embargo, este proceso que tenía que darse de forma continua, la circuncisión, simplemente es cortada después de que ellos, tristemente, no creen en el Señor y prácticamente le dan la espalda cuando en Cades Bermea ellos en ese primer intento de ingreso a la tierra prometida, ellos son simplemente un pueblo incrédulo del poder de su Dios y ahí es cuando se corta totalmente esta práctica. Y aquí es cuando Josué es llamado a que para ingresar a Canaán y comenzar a tener esa, ¿cómo sería? Comenzar a reclamar los territorios hacia los pueblos cananeos, es primero el llamado a que haya una circuncisión para que sea restaurado el pacto. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, este pacto simplemente es el punto crucial de todo el plan de Dios, de decir, déjame que yo sea tu Dios. O sea, ya, ¿hasta cuándo dudas de que yo quiero ser tu Dios y soy tu Dios? La circuncisión simplemente era esa figura ilustrativa de nosotros poder poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y hacerlo nuestro Dios. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque ellos eran el pueblo de la nube, el pueblo del maná, el pueblo que no se dañaba la ropa, el pueblo que guardaba el sábado. Sí, esa gente guardó el sábado. ¿Saben por qué? Porque si no guardaban el sábado le mataban, le apedreaban. Pero a pesar de todos esos rituales, todavía seguían siendo ¿qué cosa? Incrédulos. Todavía no lo tenían al Señor, ¿dónde? En su corazón. Por eso el llamado y la ilustración perfecta, o mejor la aplicación adecuada de esto es, ok, renovemos, hazme tu Dios, pero déjame estar en tu vida. Déjame estar en tu corazón para que sí puedas tú llegar a tener la tierra prometida, pero no porque es una tierra, sino porque yo estaré ahí contigo. Creo que esa era la idea clara que tristemente se desvirtuó, ¿no? Con el tiempo, pero la circuncisión marca la diferencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida diaria no hemos dado esa oportunidad que Dios esté en nuestro corazón y circuncidemos nuestro corazón? Porque ese era el fin, ¿no? Y ese es el punto, amigo, en el cual el mismo apóstol Pablo en Hebreos 4, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que Dios dice, recordando las palabras de Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque no querían reposar, no querían caminar con Él, no querían la presencia de Él, así que no pueden entrar. Y como tú lo mencionas, Dani, acabas de mencionar algo bien importante al decir de que era necesario renovar el pacto, para que ahora sí entren, y ahora sí posean la tierra que le prometió hacer. Sí, amigo, mira,
Yo, para ir cerrando mis palabras, yo creo que eh, el tema de la fe, el tema de la gracia, es algo tan repetitivo por el Señor que cuando estuvo Cristo era como que sentía ya dolor en el corazón. O sea, tanto tiempo, ¿no te acuerdas? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me reconocen, no conoces al Padre. O a los fariseos, han leído toda la Biblia, saben de memoria, pero no me encuentran a mí, pues la Biblia habla de mí. Y si nosotros leemos Patriarcas y Profetas, el Señor no quería, no es que el plan de Dios siempre fue entregar un santuario terrenal, instituir todos los rituales, ni siquiera el plan original era tener la ley en piedra. Nosotros leemos que el plan original es la ley en el corazón. El plan original es que ojalá, ni siquiera un corderito tenga que morir. Ese era el plan original del Señor. Y si sacrificábamos uno, que nosotros entendamos con esa muerte que el pecado es aborrecible y nos alejemos del pecado. Ese era el plan del Señor. ¿Por qué? Porque Él iba a poner en nuestro corazón la ley. Pero la necedad hace que el Señor, bueno, vamos, y va instituyendo, valga la redundancia, instituciones, ¿ya? Sacrificios, para que entendamos. Cada una de las obras que el Señor lo hizo tiene un doble significado. Es lo que sucedió en ese momento, pero es la enseñanza para nosotros. Créeme, es eso, amigo, créeme que yo me encargo. Yo te quiero conmigo en mi casa, créeme. Y nos dice con Moisés, con Abraham, y ahí podemos seguir, pero al final ese es el mensaje, amigo, el mensaje que nosotros queremos recibir hoy, ¿no? Y este milagro le recordó al pueblo, yo quiero que tú estés conmigo aquí en Canaán y yo te hago cruzar el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel pueda decir, grandes y maravillosas son tus obras. Yo no me, que filisteos, que nada, no me importa, yo tengo al Dios poderoso, punto. Ese era que descanse en el Señor, era el plan de Él. Y les mostró estos milagros, el cruce del Jordán, ¿no? Amigo, Qué lindo. Qué para lindo nosotros es lo mismo, ¿no? El mismo llamado. El mismo llamado, totalmente de acuerdo, el mismo llamado. ¿Cómo lo aplicamos? Mire esta cita que me parece importantísima darle a conocer a ustedes. Nuestra elevada vocación, página 63. Y mira lo que dice. El ejercicio más exaltado de las facultades del hombre consiste en comprender a Dios y regocijarse en Él. Esto puede alcanzarse únicamente cuando nuestros afectos son santificados y ennoblecidos por la gracia de Cristo. Y mire, esta parte me encanta. En Cristo está la vida del alma. Eso es clave, porque en Cristo está la vida, mis amigos. Lo dice Juan capítulo 1. Él es la vida del mundo entero. Encontramos vida en los intentos que hacen nuestros corazones por aprenderlo, en nuestros fervientes y afectuosos anhelos de su excelencia, en nuestra intensa búsqueda de su gloria. Cuando estamos en comunión con Él, comemos el pan de vida. Cuando permitimos que cosas de menor importancia absorban nuestra atención, olvidando a Cristo, alejándonos de Él para aceptar otra compañía, ponemos nuestros pies en un camino que conduce lejos de Dios y del cielo. Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos y entonces viviremos en Él y tendremos su espíritu. Gloria sea a Dios por esto. ¿Se dan cuenta, amigos queridos? Cuando permitimos que cosas de menor importancia, que llámense, puede ser trabajo, puede ser inclusive la familia, pueden ser juegos, pueden ser distracciones, cualquier cosa. La iglesia o la misión, hermano. Incluso la iglesia y la misión. Inclusive eso, por supuesto, mi amigo querido. Es interesante que como todo tiene que ser Cristo, el objeto central de todo. Porque cuando Él llega a ser el todo, y eso lo dice la hermana White, Cristo al inicio, Cristo al medio, Cristo al final. Cristo es la clave, la vida de todo. Y me encanta cómo cierra esto. Escucha lo que dice aquí. Si queremos andar en luz,
debemos seguir a Jesús, que es la luz de vida. Mira esta pregunta. ¿Qué constituye el esplendor del cielo? ¿Y en qué consistirá la felicidad de los redimidos? Respuesta. Cristo es todo en todo. Ellos Amén. contemplarán con arrobamiento inenarrable el Cordero de Dios. Derramarán sus cantos de gratitud, alabanza y adoración a aquel a quien han amado y adorado aquí. Ese canto lo aprendieron y lo comenzaron a cantarlo, ¿dónde? En la tierra. Aprendieron a poner su confianza en Jesús mientras formaban sus caracteres para el cielo. Sus corazones estuvieron a tono con su voluntad aquí. Su gozo en Cristo será proporcionado al amor y a la confianza que han aprendido de poner en Él aquí. Vez tras vez, amigos queridos, nos dice de que esta enseñanza, Cristo y su justicia, Cristo nuestro todo, Cristo el centro de la vida, es el todo del hombre. Amén. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y finalmente, quiero compartirles esta otra imagen. Mira esto. Manuscrito 17. Con eso termino. Es necesario el sacrificio de nuestras ideas, nuestra voluntad, si queremos ser uno con Cristo en Dios. Todo lo que tenemos y somos debe ser puesto a los pies de Cristo Jesús. Gloria sea nuestro Dios por ello. Gloria a Dios por Cristo. Gracias al Señor por la bendición tan grande de darnos a su Hijo amado, para que en Él podamos obtener toda bendición que Él quiere derramar sobre nosotros. Amigo Abner, esto ha sido un tema hermoso, lindo. Te quiero dejar con palabras finales. A mí me... Sí, a ti, amigo. ¿Qué palabras finales gracias. podemos decir aquí para cerrar esto? No, amigo, yo solamente agradecer a Dios porque su pedagogía es demasiado grande, demasiado completa como para que yo pueda decir, no tengo cómo conocerte, ¿no? Amigo, ir estudiando cada tema del Señor y este tema en especial nos muestra, a mí me dio, cuando yo lo estudié ahora, antes de venir, ¿no? En estos días, me llegó rápido, porque a veces uno duda, amigo, a veces la duda quiere ingresar en la mente y decir, parece que en vez de ir para arriba, estamos yendo para abajo. Pero bueno, yo sé y estos temas me ayudan a mí a decir, el Señor va a cumplir su promesa. El Señor va a cumplir. No necesito dudar, porque Él lo va a hacer. Y a mí eso me da mucha esperanza, me da mucha esperanza. Él lo va a hacer, amigo. Él nos va a llevar a Canaán. Vamos a estar en Canaán. Esa es la confianza que tenemos. Él ya preparó los lugares, ya preparó las casas para nosotros, como Él mismo lo dijo. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, volveré, no te preocupes. Entonces, esa confianza, queridos amigos, Él nos va a llevar. El cuadro no es solo eso, acordémonos. El cuadro es, crean y ahora bautícense. Y no estamos hablando del bautismo, el bautismo ritual, ¿cierto? Estamos hablando del bautismo espiritual, la santificación, que es un don del Señor. Vengan, vamos. No vamos a pasar el Jordán, no vamos a rodear el Jordán, hay que pasar por el Jordán. Vamos, muchachos, ¿no? Estamos en el Yom Kippur, estamos en el día de la expiación espiritual. Nosotros lo creemos porque lo vemos en la Biblia. En 1844 el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, en el día de la purificación. Es hoy que nuestra iglesia necesita pasar por el Jordán, pasar por la purificación del Jordán. ¿Por qué? Porque el Señor lo pide. ¿Cuál es el resultado? El que el Señor decida. Corazones limpios, amigos. Es la manera del Señor y nosotros lo aceptamos. Pero al final es esto, ir a morar con Él. Amén, amigo. Cristo, nuestra esperanza de gloria, Dani. Es en Él la clave. En Él es todo. En Él está todo, amigo. Rendición total para que Él haga sobre nuestra vida. Dani, palabras finales. Sabes, siempre fue Él. Él lo hizo todo. Él lo hace y Él lo hará todo. Él nos meterá a Canaán, pero dejémoslo ser nuestro Dios. Sabes, me estaba acordando y vale la pena mencionarlo. La circuncisión tenía un objetivo y el versículo 9 lo dice: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Porque hasta ahí ellos todavía vivían, algunos con su corazón y su mente en Egipto.
nosotros debemos ahí, para allá, pisar Canaán, hoy más que nunca entregar nuestra vida, nuestro corazón. Y yo simplemente con los párrafos que tú mencionaste me queda muy claro. Si hablamos del tema central de este estudio es, una vez más, el llamado de entreguémoslo todo al Señor, porque Él quiere serlo todo para nosotros. Dejémoslo ser nuestro Dios. Dejo el mundo y sigo a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Bien, amigos queridos, espero que haya sido de su agrado y que llegue más personas de este comentario que hemos hecho para que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Muchas gracias. Dios los bendiga, chicos. Chao, chao. No, amigo, Dios los bendiga. Bendiciones. Maranatha,